Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, de Género y Delitos Sexuales. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Ilian Jaui Lora, quien nos va a exponer el tema de violencia de género, poder y control en las relaciones. La doctora Ilian Jaui es abogada por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Constitucional, especialista en género, violencia familiar y diseño de políticas públicas. Cuenta con 8 años de experiencia en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ocupando cargos de dirección, 4 años en el Ministerio de Educación como gerente público de Servir, 20 años de experiencia en gestión pública, vicedecana, secretaria general y directora de ética profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Además, es docente universitaria e investigadora. Estimada doctora, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida. Es en el reconocimiento de cómo la socialización desde que somos infantes influencia la manera como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, cómo los demás nos perciben y finalmente, ¿no? Cómo todas estas maneras de ser se, vamos a decir, se complementan entre sí para crear un tejido social que pueda vivir de manera armónica. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia de género, yo quisiera primero compartir con ustedes un poco de algunos conceptos, sobre todo aquellos referidos al tema de la discriminación y las desigualdades. En primer lugar, ¿qué cosa entendemos o qué visión tenemos cuando hablamos de discriminación y desigualdades? Los roles de género, ¿ok? Son estas creencias, estas maneras de ser que tenemos los peruanos y las peruanas, porque en Asia es diferente, en África es diferente, en la India es diferente, ¿ok? Pero aquí en el Perú los roles de género están bien establecidos por una cultura de hace no solamente 200 años de república, sino vayámonos más atrás, el origen de la especie humana. En el origen de la especie humana hubo la necesidad para garantizar la supervivencia de las familias que hombres y mujeres dividieran, ¿ok? El trabajo diario que realizaban, ¿no? En determinados roles, ¿no? Los roles que tenían que cumplir las mujeres, los roles que tenían que cumplir los hombres, y lo que más importaba era la supervivencia de la especie, de la familia, del clan, de la tribu. Entonces, a a esta forma de trabajo, vamos a decir, de organización de la sociedad, se le conoce con el nombre del sistema sexogénero. Este sistema sexogénero estableció que a la mujer le correspondía el rol reproductivo, escondía en la cueva, salvo de las fieras, ¿no es cierto? Realizaba un trabajo diario de recolección de bayas, de vegetales, confección de canastas, de cestos, de ropa, ¿no? A la espera de que llegue el varón con el alimento, luego cocinarlo, cuidar a las personas que se encontraban a su alrededor, incluidos sus hijos, vamos a decir, sus parientes más cercanos, las personas enfermas, los ancianos, y ella siempre estaba dispuesta a colaborar, a mediar y a estar subordinada a la fuerza bruta, vamos a decir así, del varón, ¿ok? Y el varón, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir, dedicarse a la caza, a la pesca, ¿ok? Era el rol productivo, tenía que producir, ¿no es cierto?, para traer al hogar lo necesario para la subsistencia. Por ende, el varón se arriesgaba, ¿no es cierto? Utilizaba todos los elementos que podía brindarle la naturaleza para tratar de alguna manera, prodigar alimento a su familia y continuar la especie. Y por esto él era reconocido, ¿no es cierto? Y tenía autoridad, tenía dominio sobre su grupo familiar al menos, ¿ok? Y en otros casos en representación de otros grupos familiares. Pero a él se le atribuía todo el poder y toda la responsabilidad. Mirado en un escenario prehistórico, tiene toda la lógica del mundo, nadie lo puede discutir, ¿ok? Sin embargo, con el paso del tiempo, las mujeres ya no solamente se conformaron con recolectar, ¿no es cierto?, dedicarse a una vida sedentaria, ¿no? La Universidad de California ha hecho estudios en los cuales ha demostrado que determinados grupos también había mujeres cazadoras, cazadoras, recolectoras y que continuaban haciendo el trabajo doméstico probablemente, ¿ok? Es decir, nos hemos formado una idea de que solamente producían varones, ¿ok? Pero no, también había mujeres que se dedicaban a la cacería. Entonces, seguimos, ya estamos ahora en este siglo.
Las relaciones son completamente diferentes, ¿ok? Aquí ya no dependemos de la fuerza bruta, aquí ya tenemos máquinas que hacen el trabajo difícil. Sin embargo, la manera como nos relacionamos entre las personas no ha cambiado, ¿ok? La mujer sigue en la mente del varón, de algunos varones que tienen esa educación, por favor, no estoy generalizando, estoy hablando, vamos a decir, a grandes rasgos, nuestra cultura es bastante patriarcal, ¿no? Y lo ha sido los 200 años de República. Prueba de ello es que la mujer consigue el voto en el año 1955, ¿ok? La mujer no firma la Declaratoria de la Independencia. La mujer tenía que pedirle permiso al esposo hace dos códigos civiles para salir a trabajar. Y si el esposo decía que no salía a trabajar, no salía a trabajar. Y hace tres o cuatro códigos civiles, pues sencilla y simplemente, la mujer se dedicaba exactamente al rol que usted tiene en pantalla. Entonces, como ustedes pueden ver, las condiciones de la vida moderna han obligado a la mujer a salir a trabajar, o es su deseo salir a trabajar. En cualquiera de estos escenarios, ella es titular de derechos, y eso nadie lo discute, exactamente igual que él. Pero cuando la mujer quiere salir de este cuadrado color celeste que tiene usted a la izquierda y empezar a desempeñar funciones del cuadrado anaranjado que tiene usted a la derecha, el varón siente que se está de alguna manera cuestionando los roles de género y que ella no sabe, no debe opinar, no debe decidir por sí sola, por ella debe decidir el esposo, el padre, el marido, el hermano, el amigo, el enamorado, el novio, quien sea, pero ella no debe tener capacidad para tomar decisiones. Es más, le niega esa autonomía que la mujer sí tiene. ¿Ya ve? Entonces, cuando se presentan situaciones de violencia, se presentan porque este lado anaranjado, vamos a decir, es predominante en la formación, desde la escuela, desde el hogar, y viene de familias que tienen creencias y estereotipos en los cuales las mujeres siempre deben estar en su casa. Y cuando se encuentran con una mujer con la que quieren hacer pareja, que tiene toda la teoría democrática, familia igualitaria, en su casa su papá y su mamá trabajaban, ya sea por necesidad o por placer, pero ambos trabajaban y ambos se trataban de igual a igual y nunca había la supremacía de uno sobre el otro, se darán ustedes cuenta, ¿ok? Que estos valores familiares definitivamente van a chocar. Y es lo que se produce, es lo que se produce cada vez que hay una situación de violencia familiar. Entonces, ¿qué cosa cuando los roles de género se enquistan en una sociedad, alguien tiene que salir perjudicado? Y ese alguien casi siempre son las mujeres, que son consideradas subordinadas, son consideradas inferiores, o en todo caso no se les brinda las mismas oportunidades para acceder a beneficios de salud, beneficios de educación, que puede reportarles un mejor proyecto de vida. Ejemplo, las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, por ejemplo, de las mujeres rurales, ¿no? Pueden ustedes ver ahí sus índices, ¿no? Uso y acceso desigual de áreas agrícolas, es decir, habiendo toda la tierra del mundo, ¿no? Las mujeres solamente tienen acceso a un 21% y los hombres a un 80, a un casi un 80%. Las mujeres rurales dedican 27 horas semanales más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Son analfabetas en su gran mayoría, ¿ok? La distancia de analfabetismo es de casi 20 puntos. El uso y el acceso al sistema financiero. Yo me acuerdo mucho de una señora que me decía, yo no sé qué cosa es la tarjeta. O sea, usted viene por el programa Juntos y quiere que yo use una tarjeta ahí en esa cosa que le llaman cajero automático, pero yo no sé qué cosa es una tarjeta. Bueno, señora, no se preocupe, van a venir gente del Banco de la Nación que le van a hacer toda una capacitación. Ah, pero yo no puedo tener tarjeta. ¿Por qué no puede usted tener tarjeta? Le preguntó. ¿Por qué yo no tengo DNI? Ah, ¿y por qué no tiene DNI? Porque yo no tengo partida de nacimiento. Ah, ¿y por qué no tiene partida de nacimiento? Porque no se estila en mi pueblo tener partida de nacimiento. No entendemos para qué sirve. Es decir, yo estaba hablando con una extranjera o estaba hablando con un invisible o estaba hablando con un extraterrestre, pero no estaba hablando con una ciudadana peruana. Están completamente al margen, completamente olvidadas. Y yo le digo, pero señora, sus hijos sí están registrados. Acá me están presentando todo su DNI.
Entonces, ¿usted no firmó las partidas de nacimiento de sus hijos? No, su papá firmó todo. Yo no firmé nada. Él dice que las mujeres no tienen para qué firmar. 8 hijos la señora. Ah, ok. Señora, y de casualidad digo, entonces, si usted no tiene DNI, no tiene partida de nacimiento, usted no es casada. No. O sea, esta señora de aproximadamente unos 65, 70 años, bastante acabadita, ¿no es cierto? Beneficiaria del programa Juntos, no podía ni entrar al programa para beneficiarse ella y todos sus hijos, porque la señora sencillamente no estaba documentada. Entonces, estas barreras que les estoy explicando se dan porque culturalmente, en determinadas regiones del Perú, en determinadas zonas de cordones de aquí, alrededor de Lima metropolitana, no vayamos tan lejos, todavía se piensa que no hay necesidad de que la mujer tenga una visibilidad en la sociedad, porque para eso está su esposo, para que se ocupe de ella. Claro, el señor puede llegar a fallecer, Dios no quiere, el día de mañana, y la señora, como no es casada, absolutamente nadie se va a ocupar de su bienestar. Y las propiedades que haya podido acumular con el esposo van a quedar todas a cargo de los hijos, que son los únicos reconocidos y entroncados familiarmente con el padre. ¿Sí? ¿Y cómo ha hecho la señora durante todo este tiempo para acumular posesión de tierras? Porque la señora tenía muchas tierras de palabra, con otras mujeres y con otros hombres, ¿sí? Del área rural, ¿no? Se conocen, llegan a un acuerdo de precio y cosa, ¿no es cierto? Contrato verbal y la señora adquiría propiedades de esa manera. Pero obviamente no podía registrar ninguna. Entonces, así se desempeñan ellas y no tienen acceso al sistema financiero. Su participación en la agricultura también es baja y el 21% de las unidades agropecuarias que son dirigidas por mujeres, estas mujeres productoras, cuentan con 1,8 hectáreas de tierra, mientras que los hombres poseen 3 hectáreas. La diferencia es que ellos las tienen registradas. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de género es importante. Influencia la calidad de vida de esta mujer que usted está observando en pantalla. Y así podríamos llenarnos de muchísimos ejemplos en los cuales esta discriminación produce una desigualdad por el solo hecho de que ella es mujer. ¿A los hombres les pasa lo mismo? No en la misma medida y no les afecta igual. ¿Por qué? Porque el hombre puede conseguir empleo formal, la mujer solamente en la mayoría de los casos, ventas, retail, informal, atención de comida, anfitriona, agricultora, pero agricultora no registrada. Bueno, el programa Juntos hizo lo más inteligente que pudo hacer, destinó una parte de la pensión que se supone se le tenía que dar a cada una de estas personas para generar el DNI a todas ellas, ¿no? Entonces hubieron campañas enormes en las cuales venía pues la RENIEC y registraba generaciones de generaciones enteras, ¿no? De personas que estaban completamente documentadas para que pudieran ser beneficiarias del programa Juntos y hasta el día de hoy. Entonces, estas desigualdades las hemos clasificado en la doctrina, porque hay una doctrina de género, ¿ok? Hay una academia, hay, vamos a decir, bastante literatura producida para pensar y repensar qué tan graves son estas desigualdades y se han clasificado. Entonces examinamos estas desigualdades desde los roles, es decir, qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres, y qué se espera que hagan las mujeres y qué se espera que hagan los hombres. A ver, ahora es el momento de la participación de ustedes a través de la mensajería. Yo quisiera que usted se remontara a su niñez y me dijera una pequeña frase, ¿ok? Que le haya dicho a algún pariente suyo con la mejor intención para asentar en usted la condición femenina o la condición masculina. Voy a dar un ejemplo. Mi mamá me decía, ¿no? Este, vamos a ir a la casa de tus tías, ya. Yo me vestía, me arreglaba y me ponía pantalón porque ya me imaginaba jugando con mis primos, ¿no? En el jardín con la pelota. No, 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 no. Ponte tu vestido blanco. Tú te vas a ir a sentar a la sala con las tías. ¿Pero por qué yo quiero jugar como hace mi hermano? No, no. Los hombres juegan afuera. Las mujeres se quedan sentadas dentro de la casa.
Entonces yo empecé a interiorizar esta idea de que el espacio público es para el varón y el espacio privado es para la mujer. Con esta frase, ponte tu vestido blanco, siéntate con las piernas cruzadas. No, no, los hombres se sientan diferentes. A ver si alguien quisiera compartir alguna frase, quizás en el colegio que le hayan dicho, algún profesor, algo que remontándose a los primeros momentos en los cuales usted iba identificándose como hombre o identificándose como mujer, le hizo sentir que era parte de un colectivo. Si adoptaba determinada conducta, pertenecía a ese colectivo. Y si no adoptaba esa conducta, entonces no pertenecía al colectivo, ni de varones ni de mujeres. A ver, ¿alguien tiene alguna frase célebre? ¿Qué es lo que se esperaba que usted haga también? Por ejemplo, aquí en las figuras dice, se espera que el varón sea el rol productor, ven aquí un hombre con un maletín y que la señora se dedique al cuidado de la casa, ¿no? Y ahora, ¿qué esperamos que hagan? ¿A quién le va a corresponder todas y cada una de estas funciones? ¿No? ¿Quién y cuántas horas, ¿no? Va a dedicar, por ejemplo, a la corresponsabilidad parental? ¿Qué quiere decir? Tú tienes que aprender a cambiar pañales. Con los hijos que tienes, ¿no es cierto? O los que vas a tener, tienes que aprender a cambiar pañales. Tienes que aprender a sentarte en la alfombra y jugar con el carrito. No, pero es que yo quiero sentarme a descansar y ver mi televisión. No. Ahora tú tienes que ejercitar tu rol de padre, ¿no? Y hay ciertas tareas que vienen incluidas con el rol de ser padre, que fueron las mismas tareas que nuestros padres desempeñaron con nosotros cuando éramos niños. Nadie tiene ninguna frase. Bueno, a ver, yo les comparto una, ¿no? Los niños no lloran. Las mujeres no dicen lisuras. Es decir, los hombres sí pueden decirlas, ¿no? Las niñas pueden llorar, los hombres no. Con lo cual tenemos toda una generación de personas incapaces, ¿no es cierto? O que se les dificulta mucho expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque desde niño le dices, no llores, ¿no? Y así podríamos seguir con bastantes frases que hay, ¿no? Que, como digo, hacen que nos identifiquemos con el colectivo de varones o con el colectivo de mujeres. Cuando llegas al colegio, tú siempre has jugado de manera desordenada en tu casa con tus primos, unos con otros, a las chapadas, ¿no es cierto?, a las escondidas. Y de repente llegas al colegio y viene la jerarquía. La socialización te exige. No, hombres juegan con hombres por allá fútbol, mujeres juegan con mujeres por allá vóley. Claro, no todos los colegios son iguales, estoy hablando en términos generales, porque por lo menos hay dos canchas de deporte, una para hombres y otra para mujeres. Esa jerarquización que comienza desde el director, el profesor y hasta llegar al alumno, ¿ok? Esa verticalidad en las órdenes, ¿sí? Y esa separatividad, hombres para aquí, mujeres para allá, es parte también de la socialización y la educación, ¿no es cierto?, que nos marca división, división entre hombres y mujeres. Y en esa división a veces se presentan desigualdades, ¿ok? Entonces, cuando examinamos los roles de género, me doy cuenta de esa desigualdad que hay ahí, me pregunto, ¿por qué sucede? Y pasamos al segundo punto. Acceso y control, otra desigualdad. Y una desigualdad mucho mayor porque esta desigualdad afecta todo lo que significan las posibilidades que tengo. Entonces, en el acceso y control es cómo se generan los recursos, quién genera estos recursos y quién va a decidir en el grado de poder. ¿Cómo se decide? ¿Quién decide? Es decir, en la casa los dos deciden qué se va a hacer con el dinero y cuando se generan los recursos, ¿quién los va a administrar? Y cuando se generan los recursos, hombres y mujeres pueden generar la misma cantidad de recursos. No estoy hablando del mando medio, ni tampoco estoy hablando del mando más alto de economía. Estoy hablando, vamos a decir, de la clase media hacia abajo. Y de la clase media hacia abajo.
para el acceso y el control de recursos tenemos dos cajeros en un banco que no ganan lo mismo, son hombre y mujer. Entonces yo mirando, ¿no es cierto?, con mis lentes de género, me acerco a la situación, la exploro y digo, ambos entraron a trabajar juntos, tienen más o menos el mismo currículum, ¿por qué ganan diferente? Y le pregunto, oiga, señor, usted es gerente del banco, ¿por qué ganan diferente? Y entonces los dos cajeros se miran y dicen, ¿por qué estamos ganando diferente? Él y ella se lo preguntan. Y el gerente contesta, es que ella está completando el sueldo del esposo y él no, él sí debe ser seguramente cabeza de familia. Entonces a ella se le paga 15% menos porque además, como está en edad fértil, en algún momento, ¿no es cierto? En algún momento va a pedir licencia pre y postnatal, entonces me la estoy cobrando por anticipado. Así es más o menos el razonamiento de ciertos empleadores. Y entonces en ese momento, por supuesto, la persona reclamó su sueldo completo y el Ministerio de la Mujer le envió una cartita muy amable para invocarle, ¿no es cierto?, a que verifiquen su planilla. Y efectivamente ellos hicieron los cambios y empezaron a revisar toda su planilla. Y a partir de ese momento en adelante empezaron a ganar los dos cajeros lo mismo. El pedido fue firmado y llegó al Ministerio de la Mujer por el cajero y la cajera, que se dieron cuenta que no ganaban lo mismo. Es decir, el compañero varón apoyó eliminar esta desigualdad. Él tampoco sabía que ella ganaba menos. Y tenían 3 años trabajando juntos, pero nunca hablaban de sueldo. Pues es un tema que asumen a veces que ganan lo mismo y no es así. Entonces, cuando se generan recursos, en el caso de las mujeres, casi siempre es en el ámbito de la informalidad. Y en el trabajo formal, la mujer en el sector público gana 15% menos y en el sector privado 30% menos. Es decir, un hombre puede llegar a ganar en promedio en Lima Metropolitana 1.533 soles y la mujer con la justa hace 1.200 o 1.000, entre 1.000 y 1.200. Eso es en formal. En el empleo informal, ni siquiera está registrado cuánta informalidad hay en el Perú, pero se calcula que hay un 75% de trabajo informal y que sostiene la economía, además. Y no solamente eso, sino de ese 75% de trabajo informal, el 54% está constituido por una participación femenina en la cual priman, como dije anteriormente, el retail, las ventas y todos los negocios relacionados con el tema gastronómico o comerciantes, ¿no? Básicamente, por ahí vamos a decir, las personas que no tienen un grado de instrucción se están desempeñando. Y en el caso de los informales, ahora además hay que sumarle la migración venezolana, que es bienvenida siempre y cuando sea ordenada, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en los roles de género, no solamente yo tengo que ver una variable. En los roles de género tengo que ver el tema de hombre-mujer, tengo que ver otras variables que se interseccionan, como por ejemplo la raza, la etnia, la procedencia, la discapacidad y otras condiciones que pueda tener esta mujer y que le afectan de manera significativa y la colocan en una posición subordinada, no porque ella quiera, sino porque sus circunstancias no le permiten tener la misma oportunidad. Es decir, es como en una carrera. En una carrera yo parto del mismo lugar, la raya, donde se coloca el pie, donde uno se impulsa, ¿no es cierto?, para salir corriendo en una vuelta olímpica. Claro, pero ¿qué pasa si mi partidor está 200 años de república atrasado? ¿Ok? Y en esos 200 años, ¿qué ha hecho la otra parte, la mitad de la población del Perú? Porque ahorita estamos 50-50 entre hombres y mujeres. La mitad de la población del Perú evolucionó antes, se educó antes, ¿ok? Tiene más experiencia en el espacio, en el dominio público antes. Entonces son generaciones de mujeres que recién están, vamos a decir, dando la talla para empezar la carrera, mientras que hay otros que ya llegaron. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? El Estado peruano le asegura y le garantiza y le dice a las mujeres, yo te coloco a ti en el centro como titular de derechos y a partir de ahora yo te prometo, ¿no? A través de la ley 3364 que nadie te va a violentar.
Nadie te va a violentar porque en la ley 36.4 yo he establecido que tengas medidas de protección, ¿ok? No vas a sufrir de violencia basada en género. Yo te voy a hacer que tus roles, ¿no? Voy a crear un sistema nacional de cuidados para que, ¿no es cierto?, de alguna manera se equilibre la balanza y tú puedas tener un apoyo para poder trabajar, para poderte desarrollar. Estamos a la espera todavía del reglamento del Sistema Nacional de Cuidados. Relación al acceso y control, voy a impedir que tú tengas violencia patrimonial, que es uno de los tipos de violencia que vamos a ver más adelante. No vas a tener violencia patrimonial. El dinero que tú ganes es tuyo. El destino que tú le quieras dar también es decisión propia. No, no vamos a permitir que tu pareja sea abusiva contigo y te quite el producto de tu esfuerzo. Por eso se ha diseñado el tipo de violencia llamado violencia patrimonial. Perdón. Y en relación al grado de poder, se dice quién decide y cómo se decide. Familias igualitarias, democráticas y equitativas deciden juntas, ¿no? Ahí en estas casas uno no va a escuchar la frase, el que manda soy yo. No, no vamos a escuchar eso. Se van a sentar, van a conversar, van a decidir y el grado de poder que tienen es jefe de hogar son ambos, porque la Constitución lo dice. No porque lo diga la ley 3364, sino porque se ha establecido constitucionalmente que dice, los cónyuges comparten desde el matrimonio, cónyuges o progenitores también comparten la autoridad sobre sus hijos, comparten el grado de decisión de cuál va a ser el destino de la familia. Entonces, el Estado peruano promueve familias que puedan desempeñarse de manera eficiente, armónica y traer buenos ciudadanos a la patria. No promueve familias disfuncionales. No promueve familias donde hay desigualdades, hay asimetrías de poder. Es decir, tenemos un miembro de la familia que es un padre abusivo, que le pega, golpea, maltrata a todos los integrantes de su pequeño grupo familiar. ¿Ok? De lo que se trata es de evitar eso, de poner freno a esto, evitar un nuevo hecho de violencia o hechos fatales, ¿no? Que se suscitan dentro del contexto de violencia familiar. Entonces, estos son los tres temas, los tres tipos, vamos a decir, de formas para examinar desigualdades. Yo tengo desigualdades en relación a los roles, en relación al acceso y control, ¿no? Y en relación al grado de poder. Entonces, cuando tenemos estas desigualdades, se produce como consecuencia de que hay algo distinto, desigual, una injusticia. Se produce una discriminación injusta. Y durante todo el tiempo que se producen estas situaciones, no hay varones que se hayan visto afectados por estos temas, solamente mujeres. De las denuncias que se reciben, el 85% son de mujeres. No solamente que se reciben en los centros de emergencia mujer, sino en comisaría, policía, en el Poder Judicial y en la Fiscalía. El 85% de las denuncias son de mujeres. Y los varones que denuncian son adolescentes o son niños. Denuncias de varón adulto, muy pocas. Serán el 3%, no más. Y están referidas a temas de violencia psicológica y o la mala utilización de la violencia, mejor dicho, de las denuncias de violencia familiar para otros propósitos, como por ejemplo la tenencia, están discutiendo el divorcio, están discutiendo pensión de alimentos y utilizan esas estrategias distractoras, ¿no es cierto?, de la atención de la magistratura para desvirtuar los pedidos que puede tener la señora en otros procesos civiles que van por la vía ordinaria o van por la vía sumarísima. ¿Ok? Es la mala utilización de, vamos a decir, estas estrategias que solo le corresponden, como las medidas cautelares o las medidas de protección que solo le corresponden para casos de violencia familiar. Entonces, resumiendo, si yo tengo que explicar qué cosa es sexo y qué cosa es género, ¿no? En el contexto de violencia basada en género, decimos que el sexo es biológico, se nace con él, no cambia, es universal, permite identificar diferencias entre mujeres y hombres, por ejemplo, que las mujeres dan a luz. Y el género se construye social y culturalmente. Se aprende desde la infancia y a lo largo de la vida. Se puede cambiar,
se adecua al contexto social, económico, político y cultural, permite identificar las relaciones, ¿ok? Lo que yo miro en género no es hombre-mujer, lo que yo miro en género es las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo se han establecido esas relaciones? Y si esas relaciones crean algún tipo de desigualdad. Si crean algún tipo de desigualdad o de discriminación, estamos en presencia de violencia basada en género. En el Perú hay 21 modalidades de violencia basada en género reconocidas por el Estado peruano a las mujeres, ¿no? Entonces, y para hablar de género, hablamos de hombres que pueden cuidar un bebé, mujeres que pueden ser directoras de una empresa. Ahí que se establece una relación de autoridad, en el caso de la directora de la empresa, con respecto a sus pares varones, a sus compañeros, a sus subordinados, a sus colaboradores. Hay una relación, ¿no es cierto?, de autoridad que se establece. Puede ser justa, puede ser injusta, eso lo dirá, ¿no es cierto?, cuando me coloco mi lente de género y empiezo a examinar, ¿no? ¿Por qué esta jefa prefiere siempre a José? Asciende siempre a José. ¿Hay una discriminación ahí con respecto a los otros varones? Depende. Si José es eficiente en su trabajo, ¿no? Se queda a altas horas de la noche, ¿no? Siempre está al pendiente, no falla, es puntual, se sobreentiende que no hay ningún tipo de favoritismo. Pero el género, ¿qué cosa revisa? El género revisa que no exista hostigamiento sexual ahí, que no exista acoso sexual de esa jefa a ese señor, a José, y viceversa, ¿no? Porque podría ser al revés también. Eso es lo que mira, las relaciones, cómo se establecen esas relaciones. Entonces, como conceptos básicos, cuando hablemos de género en esta presentación, nos vamos a referir a las diferencias que se han construido social y culturalmente sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Y cómo estas diferencias determinan lo que la sociedad entiende o espera de un hombre o una mujer en un determinado lugar y momento histórico. Eh, Micaela Bastidas, ¿no es cierto?, y Tupac Amaru se trataban de iguales. General, generala, a pesar que eran pareja, se escribían cartas románticas, pero en las cuales ella le decía, tu estrategia está mal, y él le corregía, ¿no es cierto? Y le decía, bueno, es mi opinión, ok, es tu opinión, pero te digo que vas a perder, tu estrategia está mal. Y todo esto se ha conservado. Entonces, ¿qué nos permite ver que desde la época del incanato, la mujer tenía una posición expectante, ¿no? Dependiendo de los territorios que hubiese conseguido, y era mirada de igual a igual. ¿Cuándo viene el cambio de la mentalidad? ¿No? Y se trastoca, vamos a decir, lo que ya habíamos conseguido, ¿no? Que era cierto posicionamiento, vean, si no a la señora de Cao, al señor de Zipán, o sea, vayamos a nuestros orígenes. Cuando vienen los españoles, porque los españoles vienen con una corriente completamente patriarcal, en donde en su pensamiento, en su creencia y en su estereotipo, la mujer es completamente inferior al hombre. Y llegan con esa idea aquí y se encuentran con una cultura distinta, en donde las mujeres le contestaban a los hombres, ¿ok? Y empieza pues el ejercicio de la violencia para adoctrinar a la mujer. Entonces, a partir de ahí, de esos momentos históricos, uno empieza a relacionar cosas como, por ejemplo, lo que pasaba al mismo tiempo en otros países, ¿no? En la India, por ejemplo, la mujer continúa siendo completamente sumisa, ¿no? Si bien es cierto, hay una India moderna, en la India clásica, típica, clase media, la mujer no decide, decide sus padres con quién se casan, deciden ellas, algunas son profesionales, otras no, algunas estudian, otras no, pero la gran mayoría hace lo que sus padres le dicen y luego hace lo que el esposo dice. Y si nos vamos más a otras zonas un poco más conservadoras, tenemos el tema de la burka, ¿no? O sea, ahí la mujer no decide, es más, es invisible, completamente invisible, ¿no? Tiene una burka, con la justa se le ve una rayita donde puede mirar por dónde camina, ¿no? O sea, toda su personalidad es completamente oculta, camina 20 pasos atrás de su esposo, no se le puede ver ni un cabello, no puede hablar, a no ser que se le pregunte algo de manera directa y solo a través del esposo. Otro hombre no se puede dirigir a ella, solo el esposo, ¿ok?
y cuando están en una reunión, ellas colocan la comida, se retiran, los que se reúnen son ellos, ellas están detrás de una celosía. Y ahí es donde las mujeres se reúnen, ¿no? Pero no están en el espacio público. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los roles de género en determinados países y culturas son completamente diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos que ser agradecidos porque vivimos aquí en Latinoamérica y la mujer tiene un rol expectante, tiene un posicionamiento en la sociedad. Quisiéramos que nuestra participación política fuera mayor, pero nunca ha pasado del 28%, ¿ok? Ni siquiera hemos llegado a cumplir la ley de cuotas en participación política. Pero todas estas diferencias que les estoy manifestando se traducen en roles de género que tradicionalmente han producido desigualdades, mayoritariamente en perjuicio de las mujeres, y debido a que estos roles en general nos han puesto en una condición de poder menor al varón, en muchos espacios de socialización públicos y privados. Entonces, el género se ha definido como los papeles sociales que se han construido para la mujer y el hombre, asentados en base a su sexo y que dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, y que están afectados también por otros factores: la edad, la clase, la raza, la etnia. ¿Qué otros factores podrían ser? La discapacidad, la pertenencia a un colectivo determinado, como las personas afrodescendientes, ¿no? Las personas migrantes, las personas campesinas, las personas indígenas, ¿qué más? Las personas de cierta orientación sexual diferente también, ¿no? Entonces, en todos estos casos, los roles que cumple la mujer siempre están en la mira de la vigilancia, vamos a decir, de la sociedad. Y hay una alta tolerancia a la violencia hacia la mujer. El 54% de los encuestados por el INEI, la última encuesta que ha habido, señalan que sí consideran que el varón está, digamos, tiene la capacidad y tiene la autoridad para golpear a su mujer si no hace ella exactamente lo que él dice. Alta tolerancia a la sociedad. Si hacemos esta misma pregunta en otro escenario, en otro país, estoy segura que la respuesta sería distinta. Pero aquí en el Perú hay una alta tolerancia al castigo hacia la mujer. Por castigo entiéndase golpe, entiéndase agresión física, entiéndase invalidación, o sea, subyugar la voluntad de la mujer. Entonces, estos roles de género que nos asignan arbitrariamente una forma de ser, una forma de existir en el mundo, provoca que mujeres y hombres no accedan a las mismas oportunidades. Y como no accedo a la educación, entonces no llego a ser profesional, entonces el sueldo que la persona recibe es mínimo, entonces finalmente la pobreza tiene rostro de mujer y arrastra a toda su familia. ¿Ok? Eh, es muy común hoy en día esperar que sean las mujeres quienes asumen la mayor responsabilidad en el cuidado del hogar, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando tuviéramos mujeres, pues, cuyo trabajo doméstico fuera remunerado, pero eso no existe. Lo que sí tenemos es un reconocimiento en las cuentas nacionales en el PBI, que casi el 32%, ¿no es cierto?, de todo, si las mujeres el día de hoy tiraran el plumero, la escoba, el lapicero, en todo lo que hacen, a nivel nacional habría una pérdida del PBI. Casi un punto del PBI está representado por el trabajo doméstico que hacemos en general todos, ¿no? Todas las mujeres. Entonces, esas exigencias sociales hacen que ellas no estén disponibles para tener otras aspiraciones: estudiar, trabajar, viajar, dedicarse al ocio, dedicarse al descanso, tener tiempo de calidad con sus propios hijos, no solamente atenderlos todos los días, todo el tiempo, sino también procurarse un tiempo, un espacio de esparcimiento con sus propios hijos. Entonces, los roles de género no son buenos, ni para los hombres ni para las mujeres. A los hombres se les niega la posibilidad, por ejemplo, de aprender a cuidar a sus propios hijos, de aprender a estar con ellos, de entenderlos, de familiarizarse con sus preocupaciones, de que ellos sientan que están ahí para ellos, ¿ok? También les quita espacio, ¿no es cierto?, para pasar un tiempo de pareja. A veces se desentienden. No, ella los cuida. Mis padres ancianos sí, pero mi esposa los cuida. Pero tú no pasas, pero ni a saludar. No, no, yo me voy con los patas a jugar fútbol o a entretenerme.
ella también quisiera entretenerse. Entonces, no hay una equivalencia, ¿ok? En la repartición de las labores dentro del hogar. Y eso las priva a ellas de tener mayor ingreso económico, mejorar su perfil profesional. Y todo esto lo hemos aprendido en la familia, en el trabajo, en la escuela, en las instituciones sociales. Ha sido validado por los medios de comunicación que nos bombardean con cuál es el lugar de la mujer, cuál es el lugar del hombre, cuál es el espacio en el cual tú te puedes desempeñar, este cuadrado de aquí, ¿no es cierto? Y a ella tiene este cuadrado de acá. Y de ese cuadrado no se pueden salir. Y se moldea nuestra conducta desde que somos pequeños, como digo, a través del afecto. El primer espacio de socialización es la familia. En la familia, a través del afecto, de la validación del comportamiento del niño, niña o adolescente, es que se va moldeando el carácter, la personalidad y se van introduciendo en este pequeño ser, ¿ok? Los valores que lo van a acompañar el resto de su vida. De 0 a 5 años, la semilla que los padres depositan en sus hijos es una semilla que da como fruto valores. Si la persona tiene interiorizados valores en los cuales es una persona equilibrada, armónica, que ve a todos como sujetos de derecho, que los ve con los mismos derechos, cuando llegue la adolescencia y reciba todo el bombardeo hormonal, esa persona va a desarrollar una bonita personalidad, cometerá sus errores y probablemente es un adolescente, pero siempre teniendo sus valores que le acompañan, no hará daño a otros, será útil a la patria y podrá construir un proyecto de vida adecuado, sin interferir con el proyecto de vida de ninguna otra persona. Entonces, es a través del modelaje, cuando somos niños, el modelaje también, el sistema educativo, ¿no? Y ahí por eso es la importancia de la educación. ¿Cómo se corrige la violencia de género? Con educación. Educación en casa en valores, educación en conocimientos en el colegio, ¿no? Y todas las instituciones de las cuales podamos rodear como estímulos positivos a los niños, niñas y adolescentes son bienvenidos, ¿no? Estos pueden ser religiosos, pueden ser comunales, pueden ser hasta políticos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación y con los mitos que empiezan a establecerse. Papá, me han dicho que si yo no golpeo a fulanito, ¿no? Es que no soy hombre. Gran desafío para el padre conversando con su hijo de 10 años. Ahí es el momento donde usted le va a enseñar o le va a platicar acerca de cómo resolver sus conflictos sin llegar a la violencia. Puede también la persona o el niño investigar con sus pares de la misma edad, de 10 o 11 años, que están igual de asustados que él porque los mayores abusan o les hacen bullying, ¿no? Y como no encuentre una respuesta que le satisfaga de parte de los padres, no se preocupe, que la va a encontrar en Google, ¿ok? Pero no es eso, porque Google no tiene filtro y puede encontrar cualquier otra cosa. Cualquier otra recomendación podría ser interiorizada de manera equivocada, sin valores, sin formas de percibir la realidad, con comportamientos o métodos o mecanismos que pueden ser perjudiciales para el niño. Por eso estas etapas de socialización, ¿no? Que son formativas, son las más importantes. ¿Cómo se va a curar la violencia de género? Cuando en estas etapas formativas, como digo yo, sembremos semillas que den como fruto, ¿no es cierto?, personas equilibradas. ¿Cómo son estas personas equilibradas? Son personas que controlan sus impulsos, personas que tienen capacidad para decir, me equivoqué, discúlpame, en lugar de golpear a la otra persona, ¿ok? O de no saber qué cosa es lo que le pasa. Desde que son adolescentes, empezar a decirle, mira, te vas a empezar a sentir distinto, pero no pasa nada, es natural. Cuando tengas dudas, quiero que sepas que yo te voy a escuchar a ti primero, te voy a creer lo que me digas, ¿ok? Y que siempre voy a estar aquí para ti. Entonces, el niño, a diferencia de otros niños, no se va a sentir juzgado. Y en la adolescencia se tiende a dramatizar todo, ¿no? Pasa una hormiga y, Dios mío, es todo un acontecimiento. Uno no puede, ¿cómo se dice?, desvalorizar la opinión que el adolescente tiene donde todo lo magnifica. No, uno lo que hace es decirle, mira, te gustaba A, pero A le gustaba C, no le gustabas tú.
Habrá otras personas que en el futuro vas a conocer. En este momento te parece trágico. Te parece que es muy impactante para ti, que no has sido el hombre elegido o no has sido la niña elegida por ese compañerito que te gustaba. Pero tranquila, espera un poco de tiempo, ¿no? Ya va a pasar, yo estoy aquí para ti, para acompañarte en este proceso. Solo eso. En la adolescencia se negocia el acompañamiento, los padres se convierten en coaches. Ya el tema autoritario no cabe, porque el adolescente finalmente a esa edad se separa, se desidentifica de la idea del padre, la idea de la madre y crea su propia idea de sí mismo y se está construyendo. Entonces lo que hay que hacer es valorizar los esfuerzos que él hace por construirse. Seguramente que se va a construir bien porque usted ya depositó semillas de valor en él o en ella. Entonces, cuando el niño le pregunte, he visto este diario, ¿no es cierto? Mira, mira lo que dice ahí, que matan a las mujeres, que matan a los hombres. ¿Qué cosa es lo que está pasando, papá? No entiendo lo que dice ahí. Porque los niños de camino de ida y vuelta al colegio, pues ven, comentan, ven cosas en redes que no comprenden, ¿no? Entonces ahí uno tiene que explicar. Pero los medios de comunicación no nos hacen fácil la tarea a los padres, tampoco hacen fácil la tarea, ¿no es cierto?, de cómo le explica uno a un litigante, a un practicante que recién empieza, y cómo le explica uno a su propio cliente esto, ¿no? Te mato y no pasa nada. Y vienen a mi estudio los familiares, supongamos, le visitan a usted los familiares de la mujer que ha sido víctima de violencia basada en género, ¿no es cierto?, ha fallecido y obviamente los padres están buscando que la persona que la mató pues cumpla una condena, ¿no? Y quiere saber qué va a pasar con los nietos, ¿no? Quiere saber absolutamente todo, quiere que usted le oriente. Lo malo son los titulares. Los titulares, al parecer, en los medios de comunicación, ensalzan y justifican la violencia contra la mujer. Confunden a la opinión pública y también confunden a las víctimas. Por víctimas indirectas, entiéndase los niños, entiéndase los propios padres de estas mujeres que lamentablemente han fallecido, ¿no? Te pasa y no mató, y o como aquel otro titular que decía, la mató saliendo de discoteca, de noche, ¿no? Como si que la mujer no puede transitar de noche, la mujer no puede ir tranquila a una discoteca sin que la maten. O sea, ¿somos ciudadanas de qué categoría? ¿Nuestra capacidad está tan restringida? ¿No? Y así podría seguir dando muchos ejemplos de muchos otros titulares. Más bien los invito a que cuando ustedes pasen por un lugar donde haya titulares, apliquen enfoque de género y vean dónde está la trampa en ese titular. En ese titular que está colgado ahí, que usted está mirando cuando pasa, va al metropolitano o se baja de su micro y está camino al centro de Lima, hay un montón de kioscos de periódicos. Busque usted titulares referidos a feminicidios y va a encontrar siempre que al parecer el titular justifica que porque se vistió provocativamente estaba buscando que le suceda lo que le sucedió. Que si salió tarde, que si fue a la discoteca, que si había ido a comprar a las 11 de la noche, ¿a quién se le ocurre? Una necesidad. La señora pues está saliendo a comprar un medicamento, tiene a un niño enfermo en casa. O sea, pero todas estas mitos, creencias, ¿ok? Validan estereotipos de género, formas de pensar prejuiciosas. Estereotipo de género es eso. Forma de pensar prejuiciosa que pone en desmedro la dignidad de la mujer. ¿Ok? Esta forma de pensar prejuiciosa ha ido calando tanto, 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 que ha ocasionado que hoy en día haya mucha tolerancia a la violencia para corregir, dicen a la mujer, para encauzarla a la mujer y regresarla, vamos a decir, a una situación de subordinación. Entonces, las causas de la violencia familiar se han determinado, ya no sé, especialistas en la materia lo han dicho, es la inequidad de género y la discriminación son las causas raíces de la violencia contra la mujer, influenciados por desequilibrios históricos, es decir, determinados momentos en la historia en donde la mujer ha sido subordinada y que se han ido perpetuando, a pesar de que la vida moderna ya llegó, a pesar de que la fuerza bruta ya no valida que sigue existiendo un sistema basado en el sexo
o como se le conoce, sistema sexogénero, ¿no? Sistema de distribución del trabajo y de las tareas en base al sexo al cual perteneces. Ya no, ese tipo de construcción social ya, digamos, está completamente obsoleto, ¿no? Entonces, este dibujo pertenece al Plan Nacional de Igualdad de Género y nos explica cuáles son las causas de la discriminación estructural contra las mujeres. Y se ha descubierto que la discriminación estructural contra las mujeres tiene efectos y tiene causas. La primera de las causas es lo que he explicado, una cultura que refuerza situación de inferioridad y subordinación. Luego tenemos patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. O sea, colocas en vitrina todos los logros de los hombres, pero no los de las mujeres. O cuando colocas los logros de las mujeres, estos son expresados de manera mínima. O cuando hay un noticiero, la mayor parte del tiempo del noticiero, a pesar que hay locutor varón y locutora mujer, la mayor parte de la dicción y la presentación la ocupa el varón. Una vez hicimos esa medición, fuimos a canales de televisión y les pedimos que nos muestren su programa de las 8 de la noche en el horario de mayor recurrencia y para medir exactamente cuántos minutos hablaba la mujer, cuántos minutos hablaba el hombre. La diferencia era 5-1, por decirlo menos. ¿Ok? Y ellos mismos, en el desarrollo de sus programas, no se habían dado cuenta. Ellos consideraban que conversaban, consideraban que no, pero no se habían dado cuenta, no lo habían medido. Cuando se presentaron los resultados de este estudio, en el cual tuve el gusto de participar, los mismos canales de televisión nos dijeron, lo hemos hecho en piloto automático y no nos hemos dado cuenta que ella está participando menos efectivamente. Esto se tiene que corregir, por supuesto que se tiene que corregir, le dije, porque es una discriminación, es una desigualdad. Y es odioso ver un programa en el cual él la calla a ella, en público, ¿no? Y miles de habitantes están mirando ese programa o escuchando ese programa por la radio, ¿ok? Y él acá y le dice, no, tú no sabes, no, cállate, en tono de broma, pero de alguna manera también desvaloriza la opinión de una mujer. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y los medios de comunicación lo saben y algunos lo utilizan. Entonces, esto, que es un patrón sociocultural, es una cultura, es una manera de comportarnos que hemos ido adoptando, bueno, se puede cambiar. Es como cuando decían, nadie va a usar el cinturón de seguridad, es una tontería. A ver quién ahora sale a la calle sin ponerse el cinturón de seguridad. Claro, tenemos el tema de la multa, tenemos el tema de la coacción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el patrón sociocultural de no usar el cinturón de seguridad y que mucha gente muera al año, produjo, tuvo un retroceso, mejor dicho, tuvo una corrección. Se dijo no. Las personas en el Perú mueren en accidentes automovilísticos por dos motivos: ebriedad y porque no se ponen el cinturón de seguridad. El tema de la ebriedad es un tema ya de responsabilidad de cada quien. Bueno, el Estado hace lo que puede. Tratamos de combatir el alcoholismo a través de programas. Hay programas para rehabilitarse y todo lo demás, pero es una decisión personalísima. Pero el tema del cinturón de seguridad sí está en nuestra cancha. Y entonces ahí surge la multa como de 2.500 soles y ahora todo el mundo se pone el cinturón de seguridad. En el ánimo de no pagar la multa, sí, pero se ha muerto menos gente. Se aplastó completamente esa estadística. La estadística de personas que no usan cinturón de seguridad hoy en día son 10%. Antes era el 100%. La gente no quería usar el cinturón, sobre todo los taxistas. Y luego tenemos asignación desigual de roles productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres, como vimos en el primer gráfico. Estas serían las causas que nos conducen a esta discriminación y privan a la mujer de una autonomía, ¿ok? Para vivir y vulneran su derecho a la vida libre de violencia. Vulneran su derecho a la salud sexual y reproductiva. Vulneración del derecho a una vida libre de violencia es porque la persona no puede decidir por sí misma. Es decir, el varón le niega esa capacidad y dice, no, tú no decides, decido yo por ti. Y yo quiero terminar con esta relación, le digo, yo ya no quiero continuar. No, es que esa decisión no la puedes tomar.
Yo soy el que voy a decidir cuándo terminamos y mientras tanto, mía o de nadie, y se produce un feminicidio. A eso es a lo que se refiere la primera parte. Se le niega la autonomía de decidir qué hacer con su vida. Se le niega la libertad personal. Eso es lo que se está negando, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. De la misma manera, se le niega la capacidad de decidir qué hacer con su cuerpo, es decir, la autonomía, ¿no es cierto? Vamos a decir física. En esta autonomía física vienen incluidos dos temas. ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Cuándo los quiero tener? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el área rural las mujeres van embarazo tras embarazo. Hay mucha mortalidad materno-infantil. Es decir, señoras que no llevan a buen término sus embarazos, no tienen controles de salud suficientes y terminan, bueno, y fallecen, ¿no? Ellas decidieron estar embarazadas, no, sus esposos impusieron esa decisión sobre ellas, es decir, no les permitieron la autonomía física. Luego tenemos la autonomía relacionada al acceso y participación de mujeres en espacios de toma de decisión. Si somos la mitad de la población del Perú, deberíamos ser, tenemos derecho a ser, y así debería ser que fuéramos la mitad de la decisión de lo que se hace con el destino del Perú. ¿Ok? Pero eso, como dije, está en construcción. ¿No? Finalmente tenemos vulneración de los derechos económicos y sociales. Ella gana más, pero él reparte el dinero y él decide qué cosa es lo que se va a hacer con la economía, de la casa, de la familia. ¿No? ¿Y qué entendemos entonces por violencia de género? Es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas de tales actos, como la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La ley 30.364 nos habla de acción o conducta basada en género, agravada por la discriminación proveniente de coexistencia de diversas identidades. O sea, diversas características que pueden afectar, factores que pueden afectar la vida de la mujer. Y igual, ¿no? Que causen muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. En esta violencia de género se expresa todo este contexto de desigualdad. Y cuando hablamos de contexto, es un contexto que tiene como resultado que la mujer sea inferior y que esté subordinada. Y cuando hablamos de violencia de género, no solo me estoy refiriendo a mujeres, también me estoy refiriendo a varones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, la ley separa y dice violencia contra las mujeres y violencia contra los integrantes del grupo familiar. En el caso de violencia contra las mujeres, ¿no? Es acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, en el ámbito público y en el ámbito privado. Y dice la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, la que tenga lugar en la comunidad y la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, como por ejemplo las esterilizaciones forzadas. Ahí a ninguna mujer se le preguntó, se le informó adecuadamente, ni se cuenta con consentimientos firmados de, bueno, estas situaciones que hubieron, que son motivo de investigación todavía, sobre las esterilizaciones forzadas. Entonces, ¿cómo, qué entendemos por condición de tal? El artículo 5 y 8 de la ley nos hablan del contexto de violencia de género, entendida como una manifestación, como dije al inicio de mi presentación, de discriminación que inhibe, es decir, no permite que la mujer pueda gozar de los derechos y libertades en pie de igualdad que puede gozar un varón, porque se produce, ¿no es cierto?, relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, sometimiento, subordinación hacia la mujer. Entonces, en el caso de eso es para las parejas, entre hombre y mujer. En el caso de los integrantes del grupo familiar, estas relaciones, ¿no? Están referidas a contextos de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante de la familia a otro. ¿Y qué entendemos por condición de tal cuando hablamos de la pareja?
tienen que producirse 5 requisitos, nos dice la doctora Rivas Lamadrid. En primer lugar, cuando yo analizo la normativa, ¿no? Y tengo que encuadrar esta conducta, vamos a suponer, de este varón, yo tengo que verificar que se han producido estas 5 características, estos 5 requisitos, para que yo pueda decir que esa violencia se ha dado por su condición de tal, en el contexto de violencia familiar. Tiene que haber verticalidad, es decir, yo tengo que ver a la agraviada en una situación de manifiesta dependencia, emocional, económica, ¿ok? Tengo que ver un móvil de destrucción o anulatorio de la voluntad de la agraviada para adecuarla a estereotipos patriarcales. Quiere decir que no la deja salir, que no la deja trabajar, que no la coordinación. Aquí les dejo las definiciones para que ustedes las puedan estudiar, pero en los entornos de violencia familiar dirigidos a los integrantes del grupo familiar, la relación de poder indica que existe una situación mandatoria, es decir, se suscita de forma vertical, hay una verticalidad en esta relación de poder. En la relación de responsabilidad también, porque por ejemplo los padres son responsables de la vida, obra y milagros de sus hijos. Y en ese sentido podría suscitarse de que no solo tengan la responsabilidad, sino que también abusen de sus propios hijos o que los hijos abusen de sus propios padres también. Y en relación a la relación de confianza, ¿no? Que se produzca violencia familiar bajo el supuesto de un contexto de una relación de confianza es cuando, como dije anteriormente, la víctima no sabe, ¿ok? El vínculo afectivo que le une al agresor, agresora, lo coloca en una posición de indefensión porque no imagina que lo están victimando o la están victimando. No imagina, porque es un niño ni adolescente, porque es el propio padre mayor, porque es una persona con discapacidad, porque es una persona que está embarazada, porque es una persona que está enferma, ¿no? Tiene una condición de vulnerabilidad y confía en su grupo familiar. Y no sabe que sus hijos se están cobrando toda su pensión y se están gastando toda su plata y no lo curan, ¿no? No lo sabe. Entonces, aquí tienen ustedes un resumen de los entornos de violencia familiar dirigido a la mujer y algunas expresiones, como por ejemplo, en el tema de control, ¿no? Le dice, no salgas, no estudies, no trabajes, dame tu dinero. En el tema de dominio, por ejemplo, la mujer debe permanecer en su casa, no debe salir, debe dedicarse solo a tener hijos y atender al marido, ¿no? Hay una autoridad vertical, ella no decide, no opina. Y en el ejercicio de poder todos son mandatos, también hay una autoridad vertical. Y el peor es el de sometimiento y subordinación, porque cuestiona su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de reír, su forma de interrelacionarse con los amigos y con los familiares. Ya no admite ni que salgan ni que vengan los padres a visitar tampoco, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Mina la voluntad de la mujer, empieza la bajón de autoestima, la depresión, la dependencia emocional, la dependencia económica, ¿no? Y ya no tiene la capacidad para darse cuenta que es una víctima, ¿no? Entonces, estos son entornos bastante nocivos. Esto es lo que podemos conocer como una relación tóxica y que obviamente es una expresión de la violencia. Entonces, el tema de hoy estaba referido precisamente a esta violencia que se encuentra, como dice esta figurita bonita que encontré, de dominio y control. ¿Y cómo hace el dominio y control? Privilegia todo lo masculino, es decir, la voluntad del varón es suprema y está por encima de la voluntad de cualquier otro miembro de la familia, obviamente incluida la mujer. Hay amenazas, hay intimidación, hay aislamiento, hay desvalorización, hay abuso emocional, económico y hay manipulación. ¿A través de qué? A través de los celos, acoso, ¿no? Yo sabía de un señor, si no, ahí pueden ustedes buscar en las noticias el caso de Ivy Ágreda, ¿no? Una señorita que trabajaba, que bien claro le dejó muy en claro el compañero de trabajo que sus pretensiones amorosas eran rechazadas porque ella tenía novio, ¿no? Él empezó a seguir, la vigilaba en la cafetería, ella se sentía, sus amigas le decían, oye, te está vigilando, este hombre qué cosa quiere contigo, no comprendemos. Finalmente ella se subió al micro para regresar a su casa. 2 días antes le había dicho a su hermana
Me está siguiendo este hombre, me molesta, es un chico del trabajo al que le he rechazado. Ya le he explicado, pero yo siento que él me persigue hasta cuando llega a la casa. Y la hermana hace así y lo mira de lejos. O sea, el hombre ya la había perseguido hasta su casa, ¿ok? Y le dice, entra, entra, porque me lo voy a encuadrar a este hombre. Sale la hermana envalentonada y el hombre se echa a correr. O sea, a partir de ahí la hermana se quedó pensando, tengo que acompañar a mi hermana, porque esto no es normal. A los 2 días ella se sube a un micro, ¿ok? Para dirigirse obviamente a su trabajo o a su domicilio, y el hombre sube con un galón de gasolina que le vacía encima y la quema, le tira un fósforo y la incendia, ¿no? Después de algunos días de luchar por su vida, Evi Ágreda muere lamentablemente, víctima de un feminicidio en público, en un autobús. En ese autobús otras 10 personas salieron quemadas y heridas, y el mismo feminicida se quemó también parte del cuerpo, todos fueron a parar a la clínica. Finalmente fue condenado con la nueva ley de feminicidio, ¿no? Y bueno, que me parece que le han dado 35 años. Entonces, y todavía tuvo el atrevimiento, nunca me voy a olvidar, de querer ser beneficiado de tener beneficios penitenciarios, pero ya habíamos cambiado la ley, no le alcanzaba ningún beneficio penitenciario, es la conmutación de pena, ninguno de ellos, ¿sí? Porque se suprimieron. Como además fue el primer feminicidio realizado en un espacio público y generó, vamos a decir, perjuicio a terceras, cuartas personas, fue que su pena prácticamente se disparó, ¿no? Porque de las otras 10 personas, 3 quedaron mal, ¿no es cierto? Y las otras 7, bueno, no tuvieron heridas tan graves. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta ruleta del dominio y del control, se establecen, pues, eh, pérdidas de libertad, falta de toma de decisiones, mucho temor por parte de las víctimas, tanto para denunciar como para darse cuenta del peligro en el que se encuentra. Y Agreda sabía que este joven la seguía, ya le había inclusive contado a la hermana, ya le había contado al novio, supongo que el novio no le habrá tomado importancia o quizás este, mientras él no se le acercara, pensó que quizás eran una de estas personas inofensivas, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Este fue un crimen completamente premeditado. Al señor se le encontraron todos los elementos del itercrímenes en su hogar, es decir, preparó el crimen con mucho tiempo de anticipación, un mes. Se le encontró la soga, se le encontró dónde había comprado la gasolina, dónde la había guardado, hasta la boleta con la cual había comprado, y en la boleta figuraba pues una fecha de un mes anterior. Eso destruyó completamente su credibilidad frente al juez porque él dijo que en todo momento no sabía que le había cruzado por la cabeza ese día, no. Con esa boleta que encontró la policía, que fue a parar a las manos del fiscal, se destruyó la credibilidad de él, ¿no es cierto? En el sentido de que no lo había planificado, sí lo había planificado. Entonces a partir de ahí se le vio ya como una persona completamente fría, ¿no? al poder. Y finalmente confesó que lo había hecho en resentimiento de que ella no había aceptado sus avances amorosos. Entonces aquí está el ciclo de la violencia, ¿no? En figurita para que ustedes lo puedan apreciar. Y lamentablemente la violencia es intergeneracional. Padres que han sido abusivos con la pareja, con los hijos, o con los hermanos, o con sus propios padres, ¿ok? Van a transmitir esta violencia de generación en generación. La violencia es intergeneracional. Por eso es que es difícil. Y hasta aquí les dejo los factores de riesgo de violencia, que ya los había mencionado algunos de ellos, ¿no? Y bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta, algún caso de violencia en el cual ustedes hayan visto que hay esta suerte de, que yo le llamo así, la negación, ¿no? Pero señor, ¿usted se da cuenta que usted debió denunciar antes? No, pero él todo el tiempo no es así, a veces nomás.
Esa es una clienta, vamos a decir, una usuaria del servicio que está en modo negación, como dicen los chicos. O sea, no se da cuenta del peligro en el que se encuentra. Entonces, cuando tenemos personas que llegan así a los servicios, lo que hacemos es les instruimos bien de que sus condiciones de riesgo son bastante altas y que si no lo ha percibido le explicamos, ¿no? Mire, su situación es esta, ¿no? Y a veces cuando vienen acompañadas de la madre, de la tía, de la abuela, de alguien, de una amiga, es más sencillo explicar, porque la otra persona adulta y que no está padeciendo del problema, le da el soporte moral que ella necesita para tomar quizás alguna decisión de separarse o cuidarse, ¿no? Preservarse. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, por mi parte eso sería todo. Yo agradezco mucho su participación y su paciencia y haberme acompañado hasta esta hora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable, gracias.